ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Morrequete buenas noches, amigas. Al otro lado, aquí comienza Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo un autor, una autora, sus textos y algunas cosas más que ya me he cansado de decirlas. Excelente el retorno y el monitoreo de los micrófonos. Le felicitamos al joven Marcelo Rojas, al otro lado del vidrio, que está operando esta noche Contemporáneos. ¿Cómo va, hermano? Bien, todo bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han pasado el Bien. fin de semana? Creo que nunca se los he preguntado. Vamos a presentar, para responder a esta pregunta, al joven Pablo Grasso, correalizador de Contemporáneos. Adelante, señor. Bien, buenas noches. Bueno, bien, lo pasé bien el fin de semana. Bien, mira, muy amplio, ¿no? Bueno, sí, pero sí. yo te doy algunos datos más. Caminando cerca de 40 kilómetros. No me privo de nada, en un lugar maravilloso igual, que se llama... Ah, pero fue por gusto. Ah, obvio. Ah, pensé que te había roto el auto. Siempre que camino es por gusto. El Cerro Punta Negra, impresionante lugar de la cordillera frontal de Tunuyán. Un lugar impresionante. Estoy creyendo que sos demasiado puro para estar al lado mío. Bueno, si te cuento parte de las cosas que pasaron. No, pero no vamos a entrar en ese tema porque vamos a irnos todo el programa. Así que muy bien, con mucho esfuerzo. Bueno, y Pablo Grasso, como les decía, es el corresponsable de esto que hacemos, que se llama Contemporáneos. El co-culpable. Y antes, vamos a estar esta noche en un capítulo que ha tenido sus idas y vueltas, inasible por el momento, porque se trata de presentar una revista que se llama Mienten Mucho, pero también se trata de presentar a algunos autores que publican en esa revista, en particular a dos autores de los que tenemos textos editados, digamos, publicados, que han circulado y que están inscritos dentro de la literatura como arte. Se trata de Ludovico Casnati y José Bianchi. En particular vamos a estar presentando a estos autores y esos textos publicados por esos autores, pero también el proyecto Mienten Mucho. Entonces, en ese sentido... Estamos pespunteando en algunos autores que también han sido publicados por Mienten Mucho, que participan de las revistas, que ya va por su cuarto número. Y bueno, tratar de hacer un panorama de algunas voces. Nos interesa también trabajar con esto porque son autores que, salvo estos dos, en la mayoría no han sido publicados, bien, o han sido publicados de forma muy minoritaria. Y bueno, está bueno por ahí referencializar, poner sobre el tapete, ¿no?, ciertas voces emergentes de la literatura mendocina que existen realmente esas voces, y bueno, escucharlas y leerlas y hacer que los oyentes vayan a buscarlas donde sea que estén. Claro, se trata de un capítulo muy codiciado para Contemporáneos, que es esto de buscar voces nuevas, jovencitas, por lo menos para el mundo de la literatura. Claro, sí, poner en vigencia la noción de contemporaneidad que venimos trabajando desde que empezamos a trabajarnos en este programa. Y bueno, ver cómo justamente se relacionan con voces pasadas, presentes y, por qué no, futuras también. Bueno, pero antes de meternos propiamente en el métier de Contemporáneos, que es hacer esa presentación, le damos lugar al mundo en general en el comienzo del programa. Sí, dos cosas. Una, estoy muy contento por haber ido a la presentación del libro de Claudio Rosales, Huachi, el martes pasado. Un libro que la verdad para mí ha sido una sorpresa, independientemente que es un amigo quien lo haya escrito. La verdad que está bueno sorprenderse por lo que hacen las personas conocidas y no siempre... ¡Qué elogio ese! Es cierto, o sea, no voy a decir que no. Y de todas maneras, también es interesante que es el primer libro editado por el proyecto El Espejo de los Mundos, bien, que están largándose a publicar autores mendocinos, y están buenas las ediciones. El Espejo, uno de los colectivos que funciona en la Casita Colectiva, un lugar muy querido, muy simpático, para mí por lo menos.
Lo segundo. Y en lo segundo, que bueno, una de cal de una de arena, pues lo de Claudio Rosales la presentación se hizo en el Le Parc, en el marco de la Feria del Libro, como todos sabrán. Y ayer domingo estuvo la presentación, la lectura de Pedro Lemebel, el gran Pedro Lemebel, que realmente fue bastante intensa la lectura. Como sabrán muchos, Lemebel ha sufrido una operación bastante grave, ha tenido cáncer de la garganta y le han extirpado la laringe, por lo tanto prácticamente no puede hablar y fue una voz casi maquínica con un aparato que hablaba. Y con un humor negro que la verdad que creo que solamente las locas, las colisas fuertes y sobrevivientes como Lemebel pueden pararse y hablar y decir lo que dijo de una forma muy intensa durante casi una hora, que la verdad yo pensaba que no lo iba a lograr y lo logró. El público la verdad que fue como un golpe muy fuerte, ¿no? Y algo que se viene repitiendo en los últimos años con respecto al mismo Lemebel es que él viene a las presentaciones de sus libros, pero no hay libros de Lemebel en la Feria del Libro, por ejemplo. Cosas paradójicas, ¿no? Pero que de hecho en Facebook muchos lectores de acá en Mendoza le dijeron por qué no había traído libros. Él dice, yo no viajo con libros. Claro. Se supone que un autor consagrado como Lemebel no va a estar llevando sus propios libros, o sea. Y bueno, una cosa típica, ¿no? ¿Tendrá que ver con la pacatez mendocina, quizás? Y no sé, mira, la primera línea, en el banco de ahí estaba este señor que siempre venimos hablando últimamente, y estaba ahí, yo no sé qué habrá entendido, pero bueno, puso la cara, rostreó un rato, y bueno, es eso. Bueno, bárbaro, me encantaron los dos datos del comienzo de Contemporáneos. Y ahora nos metemos propiamente con la presentación de esta noche, que como les contaba recién, se trata de presentar la revista Mienten Mucho y en particular algunos de los autores que publican en esa revista que han generado el proyecto. Pastillitas iniciales o textos o cosas o eso, productos hechos por los autores que presentamos esta noche. Escuchen, enfrente pasan los autos, los miro y siento que rechinan, pero soportan, como yo, como cada cosa, la vida en el aire sucio. Ese hermoso texto es de José Bianchi y es de un libro que se llama Un día, otro. Si los niños no tienen tiempo de sus padres, florecen de otra forma. Tal vez en flores más oscuras, pero igualmente bellas. Otro hermosísimo extracto de un poema que se llama Jardín, pertenece a Ludovico Casnati, otro de los que participan de Mienten Mucho esta noche en Contemporáneos, entonces. Lo juro, lo creo. Mi monociclo tiene alas, mucho más grandes que cualquier cielo terreno. Mi monociclo es de fuego, incendia y aleja los malos tiempos. La ruta es un tentempié y cada kilómetro una gasolinera. Mi monociclo un poco de negro, cada 14 de febrero. Tengo tiempo, oro, no dinero. Tengo anhelos, miro los ojos por debajo del sombrero. Y cada comienzo es despedida, y cada despedida un comienzo nuevo. Cada sueño arranca temprano o tarde, cada sueño arranca cuando despierto. Y si es alado mi monociclo, y si acaso es de fuego, ¿cómo voy a saberlo? Yo solo trepo en él y vuelo. Yo solo trepo en él. Y cada tanto me incendio. Muchas gracias. Ahí escuchamos uno de los textos publicados en la revista y representados, ejecutados en la presentación del primer número de la revista Mienten Mucho. Se trata de Monociclo, homenaje al negro Capanga, y el autor es Siete Porrones. Y en nuestras cortinas esta noche, Sonny Youth. A ver. Sonny Youth nos acompañará esta noche en la cortina, un disco más o menos reciente de esta banda alucinante, que bueno. Una banda nueva. Nada, pensaba cómo, claro, ha generado un sonido, después lo han
lo han ido reproduciendo mucho, ¿no? Este disco suena, muchos discos de Sonny Youth, hey. Pero está bárbaro tenerlos esta noche en Contemporáneos. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para hacer un encuadre biobibliográfico? De eso se trata el primer bloque de Contemporáneos. La revista Miente Mucho ha nacido más o menos, ¿por qué año? Tiene que haber sido 2011, 2010, sí, por ahí. Más o menos, 2010 en realidad. 2010. El número 1 es de diciembre del 2010, básicamente. Ahí va. Entonces, este es un dato interesante, es una revista reciente, es una revista abierta, digamos. Claro, pero fíjate, 2010-2013 ya han sacado 4 números. Son una revista que se toma su tiempo para salir. O sea, no tiene la compulsión de una salida rápida, urgente, sino que se toman su tiempo los muchachos, ¿no? Y por ahí dentro de una revista, sobre todo en la lógica de las revistas, hay mucho tela para cortar con respecto a esto. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuando analizamos un poco la poética o los presupuestos, creo que ideológicos que están detrás de la revista. Van a tener mucho que ver con esto que estoy diciendo. Ajá. Otra cosa que es, no sé, como muy notable en la revista es que es una revista abierta en el sentido de que Dequeísmo. Exacto. En el sentido que convoca, digamos, está abierto, hay una ¿cómo se dice? Eso, una invitación a gente cualquiera a que manden sus cosas, a sus ideas, sus textos. Además, ese es otro dato interesante, la revista no es estrictamente de literatura, es una revista de arte. De arte, sí, mucho más amplio el concepto. De hecho, me parece muy interesante en el número 4, la verdad que el trabajo con la fotografía, cosa que generalmente en las revistas literarias no se le pasa mucha bola, ¿no? Me parece que es interesante también eso. Fotografía, aparte que eso, collage. no solamente eso, collage, hay juegos, ilustraciones, Uh-huh. Hay cosas bastante interesantes, una revista que la tenés que dar vuelta y girarla para poder notar algunos detalles que están metidos ahí, cosa que es interesantísimo porque ya se transforma más en una especie de libro objeto, una revista objeto, ¿no? Eso es interesante porque no es una revista objeto a la que estamos acostumbrados con ese papel brillante, brilloso, muy cara las revistas, por cierto. En este caso es una revista que tiene un espíritu, me parece que under, tipo fanzine, ¿no? Pero muy trabajado. Pero sin la chastrinada de los fanzines, ¿no? Me parece que al menos en el último número, en la número 4 que salió hace poco, han logrado eso, es decir, mantener la estética del fanzine, ¿sí? Sin devenir la chastrinada, ¿no? La chastrinada cucurtiana, diría Durán, ¿no? Me parece que es interesante. Sí. Más que interesante. Sí. Para mí, entre los puntos más altos de la revista está el tratamiento estético-gráfico, ¿no? Sí. Está entre lo más valioso, a mi juicio. Sí, y que no solamente se limita a, digamos, hay toda una línea para mí dentro de la revista, no sé si voluntario o involuntariamente, que tiene que ver con las publicaciones surrealistas, la patafísica de Jarry, por ejemplo, todo lo que fue los textos publicados por el Colegio de Patafísica francés, por ejemplo, en donde hay una mixtura de juegos entre el absurdo y no el absurdo, el humor negro. Eso mucho también de las pinturas de Marc Ernst, por ejemplo, cosas que son raras de encontrar y que son muy simpáticas y en buena hora me parece que se están publicando en Mendoza. Eso también está relacionado con la decisión o con el hecho de que, fíjese cómo ha venido hoy, de que... ¿Vino el del compañero de Kevin? Con el hecho que la mayoría de los textos están firmados por seudónimos. Sí. Seudónimos, algunos bien abigarrados, bien barrocos, como ese que decíamos recién, 7 porrones. Lo cual, el hecho de usar un seudónimo o una especie de nombre de guerra es interesantísimo en una literatura en donde lo que abunda es el ego, ¿no? Claro. Otro de los rasgos interesantes de la revista es, como decíamos recién, la juventud, la apertura, la horizontalidad. El juego. Sí. La mención a Nietzsche, ¿no? Por lo menos en el primer número, poniéndolo como responsable. Y vamos a leer desde ese primer número algunas partes quizás, o todo, vamos a ver cómo nos pinta, de la editorial, que es una editorial presentación, ¿no? En la revista está puesta como presentación, pero es una editorial así, marcando el territorio, posicionándose, digamos. Sí, como ¿no? toda editorial es un trazado también político y estético, así, bueno, dónde estamos, por qué estamos y para dónde vamos y contra qué reaccionamos también, ¿no? Me parece que es eso.
El humano, dicen, es lo que hace. Todo lo que hacemos es objeto, por lo tanto somos en lo que nos objetivamos. Hay muchas formas de objetivarse. Entre todas esas formas, algunas son más aceptadas que otras y por ello más criticadas. Por lo pronto nosotros hemos elegido quizá la más recriminada por los grandes conocedores del espíritu recto de la civilidad. Nos hemos objetivado en algo aproximadamente artístico, porque de esta forma nadie nos dice ni cómo ni cuándo. En el arte de esta revista, poesía, fotografía, dibujo, cuento, los responsables decimos, acá estamos, estos somos, les gusta bien, no les gusta, nos ignoran y ya. En definitiva, en esta revista hacemos lo que queremos, como lo queremos y en donde lo queremos. O sea, hacemos lo que podemos. Escritores buenos nos sobran, tantos que algunos los dejamos en el banco. En esta revista, continúan diciendo los compañeros de Mienten Mucho, nosotros no hemos calculado nada, no hemos medido ni apuntado a una dirección precisa. Somos más íntegros corporalmente. Lo que sentimos es lo que pensamos. Lo que pensamos es lo que nos parece real. Más real que lo que la ciencia, las religiones, la filosofía y la televisión nos han dicho que es verdadero. Nosotros nos reímos de lo verdadero, nosotros lloramos lo verdadero, lo peor y lo mejor se ha hecho en su nombre, por ello nos alejamos de lo verdadero. Nuestra fe está en la gente, nuestra palabra en la poesía, en ella la verdad es la vida y la única forma de apresar la vida es dejándola fluir. Y sí, los aviones vuelan y el dinero compra comida, pero la verdad no es que creemos tan cotidiano, no es eso que creemos tan cotidiano. Es que nuestros cuerpos conectados a nuestros 5 sentidos, sobre todo a nuestros oídos, nos hicieron escuchar que se sufre y agoniza en este mundo tan espiritual que nos hemos creado, un mundo sustentado en todo lo ficticio: dinero, religión, estado, dioses, leyes, verdades, jerarquías, diferencias, géneros sexuales, buenos y malos. Todo eso es impuesto y creado. Nosotros hemos decidido la dirección más sana: mentirnos mucho y ya. Pero gracias a Dios, a la patria, a las leyes que nos rigen y a nuestros queridos gobernantes, los escritores de esta revista han sido clínicamente declarados locos. Así que pueden quedarse las familias de los lectores tranquilas, porque todo lo que está escrito en esta revista es mentira y locura. Así que claramente es inofensivo. Agradecemos a ustedes por venir a escuchar este inofensivo canto de locos mentirosos. Desde ya muchas gracias, un beso bigotón del editor en jefe, Federico Dionisios Nietzsche. En la presentación de este primer número había un póster o una fotografía de Nietzsche ahí en el escenario y le atribuían a él ser el máximo responsable de la publicación. Y un poco despegando, ¿no? la presentación, uno podría pensar que esto es un delirio surrealista, un juego de guerra, ¿no? Un poco que pasa por el plano de más de lo artístico que lo físico, ¿no? Pero en la presentación, después uno va indagando y es interesantísimo el trabajo que van haciendo con respecto a las distintas, tienen muy pocas editoriales, pues son 4 números los que han sacado, pero hay una cierta coherencia entre todas las editoriales, ¿sí? Y me gusta pensar esto de lo que dicen con respecto a que, bueno, ya que la verdad las formas de la verdad son cuestiones impuestas, básicamente, ¿por qué no mentir como una estrategia para pelear contra esa verdad impuesta? Sí, yo también pienso y no dejo de pensar en el tema de lo joven, adolescente, posadolescente. Eso es lo que rastreo mucho en la revista, en el espíritu, por lo menos de los primeros libros, y en algunos de los realizadores de la revista, que como les decía también vamos a presentar, en particular a Bianchi y a Casnati. Y José Bianchi, por ejemplo, escribió, como le corresponde a un chico de su edad, con muchísima pertinencia, un texto en torno a las grandes y primorosas preguntas de la existencia y en torno a los sentimientos. De eso se trata, a mi juicio, el texto Un Día, publicado por Carbónico Ediciones. Y al decir sentimientos, el prejuicio a algunos de nosotros nos mueve a algo desagradable, algo descartable, pero nada de eso hay en Bianchi, ¿no? Hay un tratamiento de los sentimientos de muchísima valía, a mi juicio. Si no, escuchen esto: los sentimientos es, dice un texto de Bianchi en ese libro, como cuando nos damos cuenta que está empezando a llover y se despierta en nuestro pecho un niño que sonríe solo y sostiene en su mano una vela recién prendida en su oscuridad, y también esa oscuridad. Fíjense que acá no hay un regodeo meloso
¿cómo decirlo? Así inmediato, culturizado de qué cosas son los sentimientos. Hay una presentación muy precisa. Sí, ya hay una ironía. Uh-huh. Eso me llamó la atención cuando leí el texto. Los sentimientos están filtrados por una ironía que no es agresiva. Uh-huh. O sea, una ironía de tono menor, pero no necesariamente es menor, ¿no? Digo, o sea, me parece que es efectiva en lo que está queriendo decir. Hay como una sorpresa por los sentimientos, ¿no? Por una sorpresa de una persona que siente y, bueno, se sorprende por sentir, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en Casnati también hay un montón de textos que denotan muchas cosas de esa juventud adolescente, posadolescente, esa juventud que empieza a tomar posiciones en la vida más o menos adulta. Y quisiera subrayar del texto de Casnati dos cosas muy bien logradas, que son las referencias en sus textos a las ciclotimias de esa edad, a la ciclotimia sobre todo, y al estar batido de aquí para allá por los estímulos, por todos, aunque sean contradictorios, ¿no? Y dejarse llevar por esos estímulos. Claro, eso también es una construcción del personaje del poeta cachorro, ¿no? Digo, uh-huh. Es esta cuestión de quien está a la merced de sus sentidos, ¿no? Y a la experiencia que les puede dejar sus sentidos, lo cual es la base de la poesía para mí, digamos, más profunda, ¿no? Pero son muy diferentes Bianchi y Casnati. Sí, pero me gustaba... Comparten generacionalmente cosas, pero son poetas que plantean cosas muy diferentes, se relacionan con la poesía de una forma muy diversa, no es lo mismo. Obvio que no, pero por eso señalaba cuáles eran las líneas transversales que sí los unían, y para mí tiene que ver con esta cosa y esto puede ser mucho adolescente, más, si bien posadolescente. Podemos sentar las bases de ciertos denominadores comunes, poner dentro de Miente el Mucho la cuestión de la juventud, la cuestión del rock, la música fundamental, la música como una forma de vida, como una forma de conocimiento también, bien, como una opción vital y también como una forma de posicionamiento en el mundo. La cuestión de la locura, la cuestión del humor, uh-huh. Sobre todo, la cuestión de jugar a lo que son, en definitiva, pues son jóvenes, o sea, tampoco es que van a jugar a otra cosa, pero la juventud como un valor que va más allá de la mera cronología, sino que tiene que ver con un agregado que es un lugar en la vida, pero al mismo tiempo un contraste con respecto a la adultez, por ejemplo. Así es. Mirá si no este texto de Ludovico Casnati que dice: el lugar que habito se ensucia de cenizas y papeles y ropa sucia que decora el abandono de mí mismo como parte de un ciclo que se repite a sí mismo en pendientes inestables que se inclinan hacia abajo y hacia arriba por una voluntad propia, ajena a mí y a mi entender, que solo padezco en el rol de marioneta o títere, preso de lo que deciden en un bar de madrugada esas chicas que juegan y se desnudan y se hacen llamar euforia y fatal tristeza. Rembodiana la cuestión de la euforia. Por el punto de juventud, por el punto de posadolescencia, ¿no? Rimbaud hace otras cosas, pero en eso sí puede ser. Bueno, pero digo, como la manera juvenil de relacionarse con las cosas. Eso ahí está, manera juvenil. Bueno, y ese es un rasgo que conecta a gente muy diversa que está en torno a Miente en Mucho, pero ese es un rasgo para presentar. Digamos. Para presentar, inclusive para contrastar con otras propuestas contemporáneas, porque eso es lo que a mí me ha gustado mucho de la revista. Hay cosas que por ahí no están en la cuestión del escucho, sino en la cuestión de poner en el tapete, ¿no?, qué representa Miente en Mucho hoy por hoy en Mendoza con respecto a las producciones literarias de Mendoza y entroncarla con otras producciones anteriores que también han existido las mismas características. Claro. Bien, sí, en eso pensaba también. Pienso en ese asteroide raro que fue Despertar Demonios, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Y ese tipo de Bicho Bolita en su momento, cuando eran todos pibes díscolos y alocados. Tal vez hiper o demasiado intelectuales, priapismo, me acuerdo también. Sí, también. Esa risa. Sí, no, que es verdad. Pero que estaban dentro de esa idea de solemnizar o jugar con un contraste, ¿no? Sí. Entonces, y en ese contexto académico, obvio. Me parece que por ahí, bueno, la idea de Miente el Mucho tiene que ver con eso. Hay como un juego, una ruptura,
pero sobre todo un posicionamiento. Es decir, nosotros estamos acá, ustedes son los que actúan como viejos chotos, ¿me entendés? Para redondear. Esa es la película. Al otro lado del vidrio vemos que ha llegado gente. Amigos, esta noche entonces en Contemporáneo, Mienten Mucho, José Bianchi, Ludovico Casnati y muchas cosas más. Con muchísima elegancia, este señor, Daniel Melero, en Contemporáneos. Después de tanta soledad, tanto tiempo sin saberte encontrar, si es que hay un más allá, lejos de toda voluntad, improbable como este lugar. Quiero verte en el cielo, te quiero volver a encontrar. Una cita más. Quiero verte en el cielo. Quiero verte en el cielo. Te quiero volver a encontrar. Todas las niñas nacidas en 2000 y 2001 deben vacunarse contra el virus papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero. Para que la vacuna sea efectiva, debe completarse el esquema de vacunación de 3 dosis. Acércate al centro de salud más cercano o al vacunatorio central. Es gratis y forma parte del calendario nacional de vacunación obligatorio. www.salud.mendoza.gov.ar. Mendoza. Espíritu grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche, presentando Mienten Mucho, algunos de los autores de esa revista, como les decíamos recién, Ludovico Casnati, José Bianchi. En nuestras cortinas, Sonny Youth. A ver, Marce, déjame escuchar eso un poco más fuerte. Sí, suena como una marca creada en su momento, pero después muy reproducida. Ya es un pasillo, ya andan por ahí. Bueno, increíble, segundo bloque de Contemporáneos, como les decíamos, donde habitualmente repasamos la voz de los autores o de los proyectos que presentamos aquí a través de la entrevista. A Mienten Mucho no hay ninguna entrevista hecha, a ninguno de los dos autores que presentamos, tampoco, por lo menos no la hemos encontrado. Habíamos invitado a los chicos de Mienten Mucho a que viniesen, y vinieron. Vinieron cuando ya
prácticamente, yo por lo menos no los esperaba, y llegaron justo al bloque pertinente. ¿Cómo andan? Muy bien, espectacular. Muy bien. Gracias, locos, por haber venido. Gracias por favor a ustedes, por invitarnos, por difundirnos un poco. Che, y recién en el primer bloque lo que hicimos fue hacer como un encuadre biobibliográfico en torno a eso, a Mienten Mucho y a ustedes. Dijimos nada más eso, el año en que nació la revista, y leímos el editorial del primer número. ¿Alguna cuestión más, digamos, de cómo nació, en qué momento, en qué circunstancia el proyecto Mienten Mucho? Bueno, te puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido con los editores con la que la sacamos a la luz. Ajá. Nosotros éramos estudiantes de filosofía en esa época, estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, nos conocimos ahí. Ese es un dato muy interesante. Sí. En realidad éramos como estudiantes pero medio rezagados. De hecho la revista la fundamos un poco en el buffet de la facultad, evitando el cursado de las horas de las asignaturas que teníamos que cursar, ¿no es cierto? Y la comenzamos 4 autores, 4 poetas que nos conocimos, como te digo, en la facultad. Que éramos yo, José Bianchi, Leonardo Godoy, Leonardo Izaguirre y Sebastián Ardebol. Y la idea que tuvimos para comenzar con la revista era una idea simple en realidad, generar un espacio de difusión de literatura, sin ningún tipo de, digamos, de prescripción a la hora de citar a los autores, sino solamente con el solo hecho de que les gusta escribir, les gusta publicar, y así surgió la revista. Eso fue como una primera instancia, ¿no es cierto? La revista ha ido mutando a medida que fueron pasando los años, ¿no es cierto? Porque, como se sabe, a medida que se va interviniendo cada vez más gente, le van cambiando los criterios también. Pero el criterio fundamental que los movió en esa primera época fue ese, un espacio para difundir literatura mendocina. ¿Y la idea del nombre estuvo desde el comienzo, o la precisión del nombre? Y el nombre se le ocurrió, creo que a Izaguirre, que en esa época leía mucho Nietzsche, ¿no es cierto? Platón, de filosofía. Sí. Y en el Zaratustra hay un capítulo que habla de los poetas, y resalta el Zaratustra que mienten mucho los poetas. Entonces como que nos pareció una idea un tanto sarcástica y un tanto para bajar los humos de lo que es la literatura, ¿no es cierto? Entonces, presentar una revista de poesía diciendo que mienten mucho los poetas, o sea, como que un poco ya con los pies sobre la tierra, digamos. Siempre me pareció beligerante el nombre, y en ese sentido me encantaba, siempre me pareció muy provocador. Y cada vez más, ¿no es cierto? Como que digo que los nombres, cuando se van pasando el tiempo, van adquiriendo como otra resonancia también con respecto a eso. Una cosa que me llama la atención también, y está bueno que hubieran mencionado que se fundó la revista en Filosofía y Letras, bueno, sabemos muy bien que siempre cuando se vive en esos ámbitos uno tiene que reaccionar porque si no se termina muriendo, ¿no? Anteriormente hubo antecedentes, el caso que recién citamos de Despertar Demonios, 1 y 2 y 3, una revista muy parecida a las de ustedes, pero muy diferente por la gente y por la época en la cual surgió, en la cual escribió Germán Stesak, el Sergio Taglia, ustedes también han publicado con ustedes, Mariana Gusante empezó a publicar en esas primeras presentaciones, y también era una idea de bueno, frente a la cuestión académica, la rigidez académica, la estupidez académica, ¿no? Y toda esa cuestión monacal que tiene Filosofía y Letras, cómo se fueron generando reacciones desde la misma creación. Mira, no tenía en cuenta esa revista, pero es lógico, sí, es como un escape. O sea, entre los estudiantes te quedan dos cosas, o asumir el discurso del Opus Dei o hacer la mente mucho. No sé. O irte a la facultad, que es la que le quisieron mucho, lamentablemente. O arreglar el mármol. Ese mármol horrible, asqueroso que hay en ese lugar. Sí, tal cual. Entonces creo que es algo natural, en cierto sentido. De todas maneras, nunca nos quisimos ceñir al ámbito académico, nunca quisimos decir somos una revista anti-universidad, sino que directamente quisimos abrir un espacio aparte de eso, ¿no es cierto? Están las disputas universitarios, antiuniversitarios, lo que sea, pero nosotros quisimos como abrir un espacio aparte. Eso se renota. Olvidarnos un poco de lo que es la universidad, porque si vos lees la revista, tal vez haya discursos o poesías con discursos, como decís vos, más clásicos o demás, pero no quisimos, digamos, ser antiuniversitarios porque era lo mismo que ser universitario, era depender de ese ambiente. Sí, no se trata por ahí de cuestionar la cuestión de universitario o no universitario, estábamos concretamente en un lugar de poder como Filosofía y Letras. Claro. O sea, no se trata de ser eso. Otra cosa, con respecto a la literatura mendocina, ¿sí? Digamos, las producciones, o ya sea de antes, ahora, ¿cómo se ubican ustedes? ¿Tienen alguna relación con la literatura producida hoy por hoy? O mejor resumiendo, ¿qué valoración tienen de la literatura producida en Mendoza? Yo tenía la misma pregunta, loco.
No, Es la pregunta. es una Pero vos pregunta. la escribiste, vivo. Claro, dice acá, ¿qué relación tienen con la tradición literaria mendocina? Que es una pregunta, la verdad, para mí no tiene mucho valor, pero a mí me interesaba, porque es una pregunta que se le ha hecho a sucesivas generaciones, que mis compañeros de viaje hemos escuchado esa pregunta y me interesaba la respuesta de ustedes. También para hacer eso, para cotejarla. La verdad, a mí la tradición mucho... Yo puedo responder desde mi punto de vista. Me parece que en general hay un gran desconocimiento de lo que es la tradición de la literatura mendocina. Entonces, como tomar un partido de algo que no conoces es como medio raro. Uh-huh. De hecho, si hablas con los poetas jóvenes y preguntas por la tradición de la literatura mendocina, no sé si estarán muy ubicados. Lo cual es medio... Parece inofensivo, pero me parece a mí que puede ser peligroso, porque pues, capaz que vos estás escribiendo unos versos que considerás que son la última novedad de lo último que está pasando y capaz que un escritor 10 años más viejo que vos ya lo escribió antes, y sobre los mismos temas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces como que me parece que le falta difusión a la tradición de la literatura mendocina. O sea que nosotros no estamos ni a favor ni en contra, sino en un cierto nivel de desconocimiento. Lo que sí conocemos son nuestros contemporáneos, que es lo que... con los cuales estamos entablando, digamos, contacto. O sea que la Miente Mucho fue un espacio para conocer los contemporáneos. En ese sentido también nos interesaba la revista porque nos dio la oportunidad de mirar a la cara a los otros escritores y conocerlo y conocer lo que había detrás, ¿no es cierto?, de esas literaturas. Ludo, Vico. Bueno, yo tengo la suerte y la circunstancia de ser nieto de un poeta. Así que ese es mi vínculo más fuerte con la tradición literaria mendocina. Y tengo un gran desconocimiento de lo demás, es cierto. Personalmente, a mi abuelo, que tiene 87 años y escribe desde chico y empezó a publicar cuando tenía como cerca de 30 años, ha escrito mucho y vivo con él. Esa es mi relación con la tradición literaria mendocina. Uh-huh. Y a través de él quizás leer a otros autores, digamos, contemporáneos de tu abuelo. No sé, pienso en rarezas también, ¿no? De la literatura mendocina, que a lo mejor han sido contemporáneos a jóvenes, digamos, en los mismos años con tu abuelo, no sé, Cunio, no sé. ¿Has podido tener acceso a esos textos o a esa literatura? No, o sea, Di Benedetto. Uh-huh. Y Bufano también, ¿no? Y Bufano, no. Principalmente Bufano, sí. Mira. De todas maneras, ustedes cuando leemos, uno lee las editoriales, o sea, parten de esta idea de visualizarle esas, como llamás vos, ignorancia con respecto a determinada tradición. En realidad, no necesariamente uno tiene que leerse todo el canon como para poder empezar a escribir. O sea, pero sí está bueno esa conciencia que ustedes esbozan de, bueno, esto no lo sabemos, pero mientras tanto estamos produciendo. Entonces eso me parece interesante de remarcar. Yo creo que es importante porque es un tema interesante el de la tradición, porque de hecho me parece que yo buscando me parece que debería ser escrita una historia de la literatura mendocina ya desde una perspectiva ya después del 2000, ¿no es cierto? Uh-huh. Sería muy interesante ver qué pasó en los 90, ¿no es cierto? Con estas revistas, cómo sé que surgieron, qué está pasando en el 2000 y cómo se entiende la literatura. Creo que es una manera también de entender... O sea, la historia de la literatura es una arista de la historia en general, o sea, como que sería una buena manera de entender también lo que está pasando en Mendoza. Y cuáles son los vicios de los escritores mendocinos, de dónde hemos salido, hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Me parece interesante para un estudioso de la literatura, yo no lo haría, pero... No, pero inclusive, pero inclusive para la construcción de lo que se entiende por el imaginario de la literatura en Mendoza. Claro, o sea, ¿qué es escribir desde hoy? Los lugares comunes. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo se narra la ciudad, la Mendoza contemporánea? Si lo mismo narrar o contar o flanerear, ¿no?, por la ciudad como se escribía en los 90, como se escribe ahora. O sea, y por la legitimidad también, me parece que es el tema de los escritores del nuevo cancionero popular, o sea, que eran también de la época de Casnati, eso, o sea, Tejada Gómez, ¿no es cierto? Sí. Como que ellos asentaron también una forma de lo que debía ser la literatura, o sea, en contra, digamos, de una literatura, no sé si se quiere más intimista o no con ese temario, porque en realidad la literatura social es un estilo, me parece, porque toda literatura es social desde el hecho que involucras a otro en el acto de escribir, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, son como dicotomías que se han ido planteando.
Por último, esa idea, digamos, de abrir la revista, de pedir que la gente envíe textos, que envíe ideas, estuvo desde el comienzo, la sostienen hasta ahora. Mirá, ¿qué sentido y qué lectura hacen a lo largo de este tiempo de esa idea en particular? Mira, te puedo contar lo que está pasando, lo que pasó, y ahora vamos a contar lo que puede llegar a pasar. Cuando surgió la revista, inicialmente nos pareció un tanto, vamos a hablar coloquialmente, así sale más rápido la cuestión. Cuando empezamos la revista nos pareció un tanto careta plantear la cuestión de... Porque había revistas de difusión de literatura, pero siempre con prescripción. Por ejemplo, literatura peronista, literatura antiperonista, literatura académica, antiacadémica. Entonces lo que pensamos nosotros es abrir un espacio en el cual el criterio se nos fuera generando. No prescribir un criterio de cómo debe ser la literatura, sino que el criterio se nos imponga a partir de los escritores, ¿no es cierto? Que surja desde lo que sería la praxis de la literatura, el hecho de escribir, hacia una sistematización como la literatura mendocina tiene que ser así. Entonces han pasado ya 4 números y en los 4 hemos tenido la misma apertura de conciencia con respecto a los escritores. Hemos tratado de escuchar, de ser respetuosos de lo que tienen para decir, de señalarle las cosas que nos parecen que están equivocadas. Pero el criterio justamente que imponer un solo principio para la literatura es excluyente. Y es empobrecedor también, porque dejas de lado muchas cosas. Cuando vos decís, impones algo, o sea, dejas de lado evidentemente otras cosas. Entonces hemos tenido esa apertura. Pero con las últimas revistas ya hemos estado pensando en ya con el material en bruto que tenemos empezar a dirigir hacia algún lugar la literatura. Porque ya no estamos en lo mismo que la primera revista, que sería haber sido excluyente, decir, bueno, somos así. Pero ahora ya en la cuarta tenemos ya, creo, un camino andado que podemos decir, bueno, empecemos a ir por este lado. Empecemos a... Determinaciones estéticas. Sí, determinaciones estéticas y también conceptuales, ¿no es cierto? De decisiones o sea, no vas a venir a escribir... Podés, pero no vas a venir a escribir un poema de que estás triste porque te dejó tu novio, ponerle. O esas cuestiones, o sea, ¿me entendés? Como... que ya empezar que está perfecto, ¿no es cierto? Depende del resultado. Depende del resultado, sí, pero... Bueno, no sé. Esa es una determinación estética, ¿no? Es una valoración. Depende del resultado, como decimos. Depende de dónde lleve esa situación. Pero el mero lloro, el mero exhibir las llagas, ya me parece que está como medio... Aparte me parece la experiencia también que han presentado ustedes desde el primer número, o sea, hablan todo, digamos, desde la base de que en las editoriales, por ejemplo, manifiestan ese juego de una juventud, la idea de lo novísimo, la idea de... Pero al mismo tiempo con el caos que supone eso también y el juego del cambio también. Se está dentro de la lógica de cualquier revista. Ustedes en el 2010 presentaron el primer número, creo, ¿no? O sea, prácticamente a son de una revista por año. A veces han sacado, creo que, ¿cuántos sacaron? ¿En qué año sacaron creo 2? Que en un año sacamos 2, pero fue como a principio y al final de año. Ha sido una revista por año, básicamente. Claro, o sea, se han tomado el tiempo como para también hacer una colectora de otros textos y de los textos que están reuniendo. De todas maneras, me parece que es interesante lo que planteaba Darío, que ustedes de alguna manera están captando voces que de otra manera se pueden llegar a perder en el sentido de que están haciendo un trabajo de recolección, pero no, por ahí lo del criterio, digo, está bueno también, a veces uno deja abierto y se acumulan cosas, ¿no? Después uno también va tamizando y lo van fijándose que cómo viene este viaje, ¿no? Muchos escritores comenzaron a publicar mucho en función de que creían en la revista, o sea, no sabían cómo, pero veían en la revista algo en lo cual se podía creer, a diferencia de otras revistas literarias en las cuales decían, bueno, escribí un poema sobre tal cosa, o se fijaban en la lista de autores, o la publicidad del gobierno en la revista. Entonces como que la mente mucho ha sido una especie de espacio para todo lo que se considera así mismo desmadrado. De hecho, Leandro Bosco, que es un gran poeta contemporáneo de nosotros, de nuestra generación, digamos, le habían propuesto de muchas revistas para publicar y él se rehusaba. No creía en eso de publicar en revistas, y con la mente mucho como que... De hecho fue el que editó la número 4, fue Leandro Bosco, que es el mismo... este mismo chico que le estoy hablando. Entonces como que dar esa libertad, ese espacio, tal vez pueda salir muchas cosas de dudosa procedencia o literatura que vos no considerás de valor, pero a su vez también da espacio para que toda esa otra literatura que se queda fuera de las publicaciones de revistas como que se vaya asomando y vea, porque el hecho de publicar es lo más importante para mí en la poesía, porque es cuando confrontás con otro y cuando descubrís la verdad de lo que estás escribiendo. No, y también cuando te identificás generacionalmente con otras personas, o cuando divergís generacionalmente, no necesariamente por tener la misma edad vas a producir lo mismo tipo de literatura. O estar a favor o en contra, pero ya conocer al otro que está escribiendo en la misma época que vos. Bueno, tenemos que cerrar este bloque, habitualmente lo cerramos con textos de lo que presentamos. Teníamos acá 2, 3, 4, 5, un montón de textos
Y la idea sería, se escucha un ruidito y después, bueno, tiene que ir el texto. Les pregunto, ¿tienen ganas de leer alguno de los que elegimos? Yo tengo acá Jardín de Ludovico, o extractado, así, preseleccionado, El hombre es un animal melancólico que a veces sabe olvidar, de José Bianchi. Me dicen, si les pinta la idea de leerlo ahora, si no, bueno, no sé, no, leemos nosotros, no hay problema. tenemos solo segundos para decidirlo. Esto es producción de radio en vivo. Estaría buenísimo los dos, si les pinta, y si no, bueno, ¿dónde está? Se llama? Que se llama Jardín. Jardín está bien. ¿Este lo elegiste? Yo lo elegí, sí. He elegido otros también. ¿Querés que te los muestre? Para acá abajo no hay ninguno. Ahí hay otro. Y acá hay otro. Esto es radio en vivo. Sí. Está perfecto. ¿Con cuál te quedas? El primero que elegiste. Jardín. Sí. Dale. Bueno, entonces... Tenés que poner la moneda, entonces. Chan. Ahí se lo vamos a dejar bien puesto en la pantalla. Amigo operador, eso se llama Contemporáneos. Estamos presentando a Mienten Mucho y algunos de sus autores, Ludovico Casnati, José Bianchi. Lo que viene a Contemporáneos es Jardín de Casnati, del libro Kurtelloch Barroco. Raúl dijo que los niños necesitan tiempo de sus padres. Padres de niños que tienen padres blancos seniles, genitales colgantes, itinerantes, salvajemente apaciguados, desvirtuados, gastados, echados a perder, fatales. Si los niños no tienen tiempo de sus padres, florecen de otra forma, tal vez en flores más darkies, pero igualmente bellas. Entre cosas del pasado, aprendo a vivir el futuro. Me sentaré tranquilamente y dejaré que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance y dejaré que el tiempo me alcance. Lejanas horas, extraños momentos, no extraño. Con los recuerdos de otra memoria, me sentaré tranquilamente y dejaré que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance y dejaré que el tiempo me alcance. Que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance.
Se trata de Daniel Melero esta noche, musicalizando contemporáneos. Un señor maravillosamente elegante, delicadísimo. Jamás voy a olvidar la vez que lo vi en vivo, hace re poquito, aquí en Mendoza. Un muy grato recuerdo. Daniel Melero musicaliza esta noche contemporáneos. Todas las niñas nacidas en 2000 y 2001 deben vacunarse contra el virus papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero. Para que la vacuna sea efectiva, debe completarse el esquema de vacunación de 3 dosis. Acércate al centro de salud más cercano o al vacunatorio central. Es gratis y forma parte del calendario nacional de vacunación obligatorio. www.salud.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. Detrás un vidrio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Tercer bloque de contemporáneos. Esta era la mejor cortina, el comienzo mejor, pero lo hemos tenido que pisar, arruinar todo por el tiempo, porque nos quedan 2 minutos de programa y bocha de cosas. Así que en este tercer bloque, ustedes ya saben, nos dejamos llevar por la caudalosa voz de Pablo Grasso, que se toma el laburo de hacer una lectura de lo que presentamos, en este caso de Mienten Mucho, y de los autores, de algunos de los autores de ese proyecto, Bianchi Casnati en este caso. Se llama Contemporáneos, Mienten Mucho, aproximación al humus negro, o 2 más 2 igual 7. Irreverencia, juego incandescente, grafomanía y generoso parricidio literario, todas esas son las variantes que se desprenden de un fenómeno eminentemente poético llamado Mienten Mucho. Pero, atención, con poético no me refiero a ese tipo de discurso rigurosamente codificado que, merced a cierta tara romántica y a los modos en que el mercado ha encorsetado, clasificado y neutralizado la diversidad de la experiencia artística, transforma 2 más 2 esa experiencia inefable en una banal mercancía. No, se trata de algo que va más allá del apagamiento perceptivo y de la anomia espiritual que la vida moderna ha insuflado en el hombre contemporáneo, y que las vanguardias históricas, independientemente del derrotero posterior que hayan tomado, supieron denunciar con el humus negro de sus carcajadas. Es por eso que el juego, el sueño, el humor, sin H, como lo escribirá Jacques Vallée en su correspondencia con Breton, el deseo, el rock en su acepción primaria, elemental, la violencia de los actos presuntamente absurdos y gratuitos, constituyen una suerte de ruptura o hiato con la linealidad maquínica connatural al orden burgués y capitalista. Abren una fisura insondable donde los sentidos y ya no la razón por fin guían el viaje. En un panorama literario local, atomizado y anémico, más preocupado por ubicarse sobre seguro en la eterna dicotomía por la integración o no al sistema, premios, subsidios, cobertura mediática, reconocimiento académico cuando no social, y con una forma de entender la libertad creativa que recuerda, queramos o no, a la vieja ortodoxia de la izquierda, la existencia de un espacio regido tan solo por el deseo, abrupto, demoledor y sin concesiones de un grupo de artistas, actúa a modo de contraveneno o antídoto contra la enfermedad del aburrimiento. Porque cada vez que el engrudo de la solemnidad, la pacatería y la literatura comprometida, esa polución sesentista que tanto mal hizo y aún hace la poesía, pretenden hegemonizar el escenario cultural de la provincia, surgen voces, cierto que minoritarias, mónadas dementes y ciclotímicas, portadoras de ese espíritu libertario sin el cual la vida, el deseo, el arte y en fin todo lo que es verdaderamente importante deviene carroña, inapelable documento de la muerte. Nos reservamos el derecho a crecer, reza la editorial del segundo número de la revista. El que más me gustó. O envejecer en buena ley, a punto. Pablo y su lectura, nos estamos yendo, no sin antes escuchar compartir entre todos un texto más de, en este caso, José Bianchi, uno de los realizadores de Mienten Mucho. Efecto, texto y nos vamos.
Hermoso, Pablo. Gracias. Arte poética. Este es un poema publicado en La Última Mienten Mucho, el número 4, de mi autoría. Plagado de moscas, el pan de ayer sobre la firme mesa de hoy. Radios con interferencia transmiten el partido, del que solo se distinguirá el grito de gol. Una montaña de platos sucios colma la batea como desde siempre. La canilla gotea, y así, en cada cosa del mundo, una caricia distintamente intensa, como huellas del incierto, relampagueante futuro a mi alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más. A veces esta vida no da siquiera una buena excusa para pensarlo en un poema. Y bien, amigas, prontos a la despedida, prontos al chau chau, adiós. Quería leer más cosas, pero se acabó el tiempo, así que vamos a pasar gacetillas, sí. Bien, antes de despedirnos, una invitación media extraña que ha salido recientemente. Se va a hacer una feria del libro alternativa el día viernes y sábado a la noche en el Cuarto Propio, en la calle Patricias Mendocinas. Buenísimo. Ha sido sorpresiva, digamos, la invitación, así que calculo que van a haber algunos autores, van a haber, espero, algunas producciones, que es lo más importante, porque las personas por ahí no son tan interesantes en este sentido, me parece que es interesante que estén los libros. Y bueno, están invitados, ¿no?, en el Cuarto Propio, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche, hasta que dure. ¿Y qué más? ¿Tenemos otra? Por eso no, nada más. Bueno, muy bien. Pablo Villarreal sí me había dicho. ¿Vos te acordás, Marcel? No, sí, ya sé. Mañana martes, ¿no? Sí, mañana martes se hace en Godecruz, que tampoco queda muy claro la dirección donde es una lectura con la gente de la FLIA, los muchachos que han venido a la Feria del Libro, y bueno, van a leer, creo que en un bar en Godecruz. Calle O'Higgins me dijo, ¿no? ¿Vos te acordás, Marcelo? No. Qué garrón, loco. Pasaron una gacetilla sin datos concretos. Pero la intención está. No. Me dijo alguna página de Facebook y no sé, busquémoslo. Bueno. El que busque encuentra. Muchas gracias por venir, López. Bueno. Y también por hacer. Un placer. Sí, un placer, la verdad. Ya la continuamos esta, No hemos terminado de hablar todas las cosas. Sí, quedaron cantidad de cosas fuera, cantidad de preguntas, no sé. Pero bueno, así es. Decime, Luis. No, simplemente me quiero despedir con mi nombre, Ludovico Zanettini. Ah, mirá. Bueno, bárbaro. Porque yo te dije Ludovico Casnatio. Sí. Eso. Bárbaro. Salud. Bueno, muchas gracias. Es Clark Kent. Gracias, Marcelo, por el laburo. Nos encontramos el próximo lunes para realizar otro apasionante capítulo de Contemporáneos. Chao.